Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. Vamos a iniciar un nuevo trimestre, una nueva lección y sabemos que vendrán cosas nuevas. Nuestro título de nuestra lección para este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando la Biblia? ¿O cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia? ¿Entiendes lo que lees? Para muchos se les hace complicado, o quizás se nos hace complicado, ¿verdad? Se nos hace difícil entender la profecía. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que si Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a los escritores, quiere decir que puede inspirarnos a nosotros para que podamos entenderla también. Ah, Alguien dijo una vez que la verdad es como un copo de nieve. Si tomamos algo fabricado por el hombre, como por ejemplo un mantel, y lo ponemos bajo el microscopio, encontraremos muchos defectos de fabricación. Pero si hacemos lo mismo con algo que Dios ha creado, como la escritura, como la estructura, de un copo de nieve, notaremos que cuando más lo examinamos, más belleza podemos encontrar. Entonces, nosotros los seres humanos podemos equivocarnos cuando damos opinión, cuando damos nuestro concepto de las cosas, o cuando decimos que queremos interpretar la Biblia, o cuando decimos que queremos vivir a nuestra manera. Mas, sin embargo, el que está en el control de todo y el que sabe todo es Dios. Porque siempre que nosotros queremos hacerlo, nos equivocamos. Bien, vamos a orar para iniciar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, porque su misericordia es grande para con nosotros. Gracias porque usted está en el control de todo, lo sabemos. Y sabemos que este trimestre será tan interesante, tan importante para cada uno de nosotros como lo fue el que terminó, porque hay cosas nuevas que aprender, hay cosas nuevas que vivir. Hoy empezamos el camino para estudiar este trimestre. Le suplicamos, Señor, que nos dé fuerza, que nos dé valor y que nos dé sabiduría para poder entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo podemos encontrar ahí en el libro de Jeremías 9:24. Dice, si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Algunos principios de interpretación profética. Tenemos que mirar cómo nosotros podemos entender. Como ocurre con casi todo lo demás en la Escritura, los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de las profecías bíblicas, lo que lleva a muchos a pensar que no vale la pena tratar de comprenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan, pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que los que resuelve. Pero sabes que es algo interesante, que no siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con las profecías bíblicas y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes claves, así como Dios quería que fuera. Dijo en 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no se haya entre ustedes divisiones.
antes estén perfectamente unidos con una misma mente y un mismo parecer. Entonces, podemos mirar que si durante 18 siglos todos estaban de acuerdo, ¿qué pasó entonces? ¿Qué tuvo que ocurrir para que existiera ese desacuerdo? Probablemente que fue el cumplimiento de una profecía. Um, Por ejemplo, los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Ahora, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué la gente no quiere estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? ¿Sabes? También en el pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos y la propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones en su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. Sabes que en el libro de Daniel, Dios le dice a Daniel que selle el libro, pero no es lo mismo lo que le dice a Juan, porque a Juan le dice que el libro está abierto. Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos decir que no es para nuestro tiempo? O mucha gente dice, ese es tiempo pasado, vamos a estudiar. Podemos mirar, el que lee, entienda. Entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de profecía bíblica. Rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones, interpretaciones, lo que intenta pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro y aún otro que era una referencia a algo o a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Pero sabes que más sin embargo la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla, dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Miramos en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. También miramos en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Es interesante. Y en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23-24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar y entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabes? A veces podemos mirar que yo quiero leer un poquito, pero podemos comprender que en Apocalipsis 1:3, cuando él dice, bienaventurado, tú para que realmente sea feliz, para que tú realmente puedas vivir tranquilo y en paz, tienes que seguir estos pasos. Tienes que leer, tienes que oír, pero también tienes que guardar las cosas en ellas escritas. ¿Sabes?
A veces nosotros queremos que lo que yo digo eso sea, pero cuando nosotros miramos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ah, y que todo lo que nosotros necesitamos es pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para poderlo entender, entonces nos damos cuenta ah, que había un hombre, por ejemplo, Guillermo Miller, cuando empezó a estudiar la Biblia, él no quería pasar ese versículo sin ir al otro y se esforzó tanto por querer estudiar, por querer aprender. Y a veces nosotros solamente leemos y leemos. Yo no sé qué tanto tú hayas leído, qué tanto tiempo tú pasas estudiando. Sabes que hoy en día tú puedes mirar que hay muchas universidades que ofrecen cursos sobre la Biblia como literatura. Pues resulta asombroso para un creyente asistir a una conferencia en la que diserten, abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. Pero sabes, para esos disertantes la idea de que la escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. Entonces, ¿en qué te va a beneficiar si tú no crees en Dios? En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla a sus páginas. Otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras, sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad. Quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir el mensaje, sino también malinterpretarán el carácter amoroso y santo de Dios revelado en sus páginas. Nos damos cuenta que leer la Biblia sin las herramientas adecuadas o, más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo puede resultar perjudicial, puede resultar un desastre. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores, porque es esa una actitud equivocada al leer la palabra de Dios. Hay mucha gente que no llega a entender lo que está escrito en la Biblia, y es cierto que tú no puedes comparar que como Dios, tú puedes preguntarte una, otra y otra vez, ¿cómo es que Dios abrió el mar rojo? ¿Cómo es que Dios alimentó a esa multitud? ¿Cómo es que Dios sacó a Jonás del mar cuando cayó en ese gran pez? ¿Cómo? Hay un montón de preguntas y que tú no quieres entender. Pero si en la Biblia está, yo lo tengo que creer, yo tengo que tener fe. Porque sabes, si tú no crees que Dios hizo todo eso, entonces tú estás aceptando que eres obra de la casualidad y que Dios no es tu creador. Yo tengo que tener fe primeramente y creer que Dios es mi creador. Por eso, cuando tú llegas a conocer, así como dice ahí en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocerte, conocer a Dios. Por eso es que dice: el que se tenga que alabar, que se alabe, dice Jeremías, pero que se alabe en Dios. Si tú hasta ahora, tú has interpretado la Biblia, no creas que tú eres más inteligente que Dios. No, dale la honra y gloria a Dios, porque Dios te ha utilizado de una manera no ordinaria, sino extraordinaria, para que tú des el mensaje. La palabra de Dios como el carácter de su autor, eso es maravilloso. Mira, Dios presenta misterios que nunca podrán ser enteramente comprendidos por los seres finitos, pero Dios ha dado en la Escritura suficiente evidencia de su autoridad divina. La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, y al mismo tiempo han explicado el camino de la vida al humilde e ignorante. Y eso es maravilloso. Dice Isaías 35:8: el que anduviera en este camino
por torpe que sea, no se extraviará. Cuando tú vas a la Biblia, tú sabes que vas por el camino correcto y que Dios es el que te ha guiado. Es por eso que Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo os he dicho, en San Juan 14:26. El Espíritu Santo y la palabra están perfectamente en armonía, y el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y siempre conduce hacia ellas. Entonces, la mente guiada por el Espíritu Santo, y al investigar las Escrituras, contempla a su autor, y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto se inspira a alcanzar la norma de la perfección, elevando para aprenderla todos los días. Por eso es que necesitamos pasar todos los días estudiando. Nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente con el extranjero, quien quizás en un centro médico, en una farmacia, sin dominar el idioma local, sabes que tienes que decir, pero careces de vocabulario adecuado para decirlo. Ese es un problema muy grande, un problema muy grande. Por ejemplo, tú tienes hambre y estás aquí en Estados Unidos. ¿Cómo tú vas a pedir una comida si no sabes el idioma? Quizás con señas, pero tú sabes que eso se hace complicado. Es lo mismo cuando tú vas a la Biblia y tú la quieres entender, es complicado. Pero entonces tú tienes que dedicar tiempo para que puedas entenderla. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Así como dice Isaías 55:9, como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesaria para comprenderlo plenamente. ¿Sabes? Lo extraordinario de esto es cómo Dios utilizó a tantos escritores con un lenguaje diferente para que nosotros podamos entender. Sabes que Mateo dice una cosa, Juan dice otra cosa, pero Pablo dice otra cosa, pero Lucas dice otra cosa. No era lo mismo, ¿verdad? Todos nos guían a Cristo, pero su lenguaje no es el mismo. Y es por eso que Dios utilizó obreros, pastores, abogados, doctores, reyes, todo para que nosotros podamos entender la Biblia. A veces nosotros ponemos un montón de excusas, pero no se trata de poner excusas, se trata de poner nuestra mente en blanco para que podamos aceptarla. Nunca tendremos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Es interesante, ¿no? En 2 de Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás estudiando, sigue estudiando, sigue creciendo, porque para eso es la escritura, para que tú sigas creciendo. Ahora, aunque hay mucho que no sabemos, porque es crucial enfocarse en lo que sí conocemos y actuar en consecuencia en lugar de obsesionarnos por entender lo que no comprendemos. ¿Sabes? Quizás alguna vez has estudiado la historia de los valdenses. Para los valdenses las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de la responsabilidad y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y gloria del porvenir. Y es por eso que nosotros miramos la Biblia como que nos da miedo cuando miramos que dice ahí en el libro de Daniel que
una bestia, un león, un oso, y en Apocalipsis lo mismo, y nos da miedo. Pero no es para que nos den miedo. Hay cosas quizás que no nos puedan gustar, hay cosas que quizás dicen algo que no me va a gustar a mí, pero es bueno saberlo porque eso me estará diciendo también dónde estoy y a dónde me quiere llevar Dios. Todo el amor paterno que se haya transmitido en la generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo una gota del ilimitado océano. Cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. Y es cierto, mira, cómo nosotros podemos entender todo esto, cómo nosotros podemos entender todo lo que Dios está haciendo, cómo todo lo que Dios hace todos los días. Es difícil, ¿no? Pero Dios es bueno. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Y es maravilloso. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y eso es maravilloso, que tú puedas saber, que tú puedas entender en quién crees y que tú puedas saber también a dónde vas. Eso es interesante, a dónde vas, a dónde quieres llegar. La mente que es guiada por el Espíritu Santo al investigar las Escrituras contemplan a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto que inspira a alcanzar las normas de perfección es elevado para comprenderla. Dios y su deseo es que nosotros sigamos creciendo. También nosotros podemos mirar en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Miramos que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es maravilloso, ¿no? Cuando tú puedes leer el libro de Daniel y tú dices, yo no sé cuántas veces tú has leído este versículo. A lo mejor que tú das estudios bíblicos y lo has leído porque en una de las lecciones viene ese versículo. Entonces, quizás tú has entendido que ese versículo dice que la ciencia ha aumentado y la tecnología, y tú piensas que quizás, al igual que yo, que antes no había teléfonos y hoy la ciencia ha avanzado y la medicina ha avanzado. Si tú no te gustan tu nariz, no te gusta tu rostro, te lo pueden cambiar. Si quieres que cambie tu cuerpo, te lo pueden cambiar. Pero, ¿sabes lo interesante? Que cuando nosotros miramos, dice, no es raro oír al predicador citar Daniel 12:4 como predicción de luces del conocimiento tecnológico y científico, justo antes del advenimiento de Cristo. Otros también lo utilizan para describir los avances de los viajes durante los últimos siglos. Muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque. Aunque pueden parecer interpretaciones razonables, el texto en cuestión apunta a otro significado. ¿A qué apunta? ¿Sabes? Y este es el privilegio más grande que tú puedas tener. ¿Sabes? A Daniel le dijeron, sella este libro porque es para el tiempo del fin. Y hoy Dios te da la capacidad a ti. Me quiere dar la capacidad a mí, me quiere dar la sabiduría a mí, a ti y a todos, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender la profecía. ¿Sabes qué maravilloso es Dios? ¡Qué bueno es Dios! Cierra las palabras y sella el libro. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. Podría entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a la comprensión del libro de Daniel. Esto distingue al libro de Daniel al de Apocalipsis en el sentido de que Juan recibió la orden de no sellar su libro, Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Maravilloso, ¿no?
A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años en 1798. ¿Y sabes cuál es lo maravilloso de eso? Que esa profecía se cumplió al pie de la letra y en 1798 se acabó la persecución para el pueblo de Dios. Pero tú lo puedes mirar en Apocalipsis 12, cuando dice que la mujer huyó al desierto. ¿Y por cuánto tiempo? Por 1260. Esa persecución llegó a su final y estaba profetizado en el libro de Daniel. Ahora, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843, el más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista en el siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel. El conocimiento aumentará y el tiempo del fin. En contraste, si juzgar la salvación de la persona piensa en la oscuridad, en algo que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la Biblia, algo tan básico como el séptimo día, el sábado establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado en favor del domingo, un día originario por el paganismo romano. Ahora, piensa por un momento, ¿cuánto tiempo pasas estudiando tú? Aquí hay dos ejemplos. Quizás hasta este momento tú has guardado el domingo y tú piensas que el domingo es el día de reposo. Ahora, tú tienes que ir a la Biblia. Mira tus bases. ¿Cómo entendiste ese versículo? Yo no sé qué versículo leíste para decir que el domingo es día de reposo. Yo no sé. Yo no sé qué versículo. Pero si tú leíste ese versículo, mira el contexto. Y ese te va a llevar a otro versículo. Es como Guillermo Miller empezó a leer y se fue adentrando cada día más y más. Y él sabía que algo iba a ocurrir en 1844. Sí, él decía probablemente que es la segunda venida de Cristo. Pero se esforzó tanto por aprender. Desafortunadamente Cristo no vino, porque él no llegó a entender completamente la profecía. Sí, Daniel había profetizado que algo iba a ocurrir y Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. No es que iba a venir a la tierra. Ahora, muchos dicen, sí, la iglesia adventista surgió del chasco, pero tú sabes que eso estaba profetizado. Apocalipsis capítulo 10, tú puedes leerlo. Y él le dice, profetiza algo como que es dulce, algo que es amargo, algo que tú no pensabas cómo era. Y en 1844 muchas personas dejaron de seguir estudiando, pero hubo un pequeño grupo que siguió, persistió. ¿Y sabes a dónde lo llevó? Al conocimiento de la verdad. Y eso es tan extraordinario, que cómo Dios guía a su pueblo. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces tú te has chasqueado? Pero cuando tú te chasqueas, tú vuelves a reiniciar. Empiezas otra vez la búsqueda. Quizás fracasaste en tu matrimonio, pero no podías quedarte soltero, viudo o solo. Tenías que buscar a tu pareja. Quizás tuviste miedo a iniciar de nuevo. Pero sabes, si nosotros no nos equivocáramos, nunca podríamos aprender. La gente inteligente, la gente que ha fracasado, que fracasó un día, tú puedes mirar el éxito hoy. Yo quiero decirte que es extraordinario cómo Dios quiere guiarte
Y quizás tú me puedas decir, yo me he equivocado porque he guardado un día que no está en la Biblia. No te has equivocado. Es parte del crecimiento. No te equivocaste, es el crecimiento. Dios quiere darte el crecimiento, no puedes quedarte niño. Tienes que crecer. Y, y al pasar el tiempo, cuando tú empieces a estudiar la Biblia con cuidado, determinación, no pases de un versículo si no le entiendes. Tú pídele a Dios. Porque sabes, ¿cuál es el problema de nosotros? Que yo puedo estar atento al sermón del pastor y yo le creo al pastor. Pero entonces yo no le estoy creyendo a Dios, yo le estoy creyendo al pastor. Lo que tengo que hacer es creerle a Dios, creer en Dios. Y tengo que tener fe que lo que Él está haciendo en mi vida, en mi mente, es para llevarme de este lugar a algo mejor. Ese es el deseo de Dios, llevarme de esta tierra que está llena de maldad y de pecado, y llevarme al cielo que Él está preparando para mí. Tiene preparado para mí ese lugar, no ordinario, sino extraordinario, para que yo tenga una vida mejor. Y ese ha sido su deseo. Ahora nosotros podemos mirar que gracias a Dios porque nos dio y nos da esa sabiduría. El libro está abierto para que tú puedas entender. Mira, esto es maravilloso, pero se ha cometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de esta profecía. Entenderán los entendidos. Lee Daniel 12:10. ¿Sabes? Hay muchas personas que se aferran a lo que ellos creen. Perdóname por lo que te voy a decir. Pero si tú te quieres perder, te vas a perder. No es porque Dios quiera, sino porque tú así lo quisiste. Y tú vas a encontrar muchas personas ahí cuando leas la Biblia que se perdieron no porque Dios quiso, sino porque ellos desearon. Balaán, Dios le dio tanta oportunidad. A Judas Dios le dio tanta oportunidad. A Faraón Dios le dio tanta oportunidad. A ti y a mí nos ha dado tanta oportunidad. Y si yo me pierdo no es porque Dios quiera que yo me pierda, sino porque yo no quiero salvarme. Es por eso que Daniel está diciendo, esto es para los entendidos. Esto es para aquellos que se quieren despojar de ese yo que no los deja seguir. Algo que tenemos que entender también, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Cuando nosotros tenemos un estudio cuidadoso, podemos mirar que se está cumpliendo el propósito de Dios. Podemos mirar que Dios es el que te dirige. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanza de suma importancia dada por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Es interesante también como lo que dice Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y sella hasta el tiempo del fin. Daniel 12:3, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Te imaginas? Qué maravilloso es escuchar esta palabra, que Dios te esté diciendo, yo no sé cómo te llamas, Juan, Pedro, Miguel, yo no sé cómo te llamas, María, yo no sé, pero que te dijera, mira mujer o hombre, tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿No ese es el deseo de Dios? Así como lo tiene para Daniel, lo tiene para ti. El deseo de Dios es que tú te salves, pero tú eres el que decide. O sea, cuando Él dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, nosotros podemos mirar que Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas las profecías se cumplirán.
Y sabes, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que hoy tú puedas llegar al conocimiento de la verdad, que tú puedas entender que el mensaje que Dios tiene para ti. Sabes, en el tiempo de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Sí, Él les empezó a decir, yo voy a morir, pero saben que voy a resucitar y voy a volver para ustedes. San Juan 14, 1 al 3. Y ellos perdieron de vista el objetivo. Cuando Cristo murió, ellos empezaron a llorar, a ponerse tristes. Y este texto que leemos de Lucas 24, 27, podemos darnos cuenta de que si tú lees los versículos antes, van camino a Emaús. Ahí van los discípulos tristes. Yo lo dejé todo por Cristo. Dejé a mi esposa, mis hijos, mi siembra, la pesca. Todo lo dejé por Cristo y mira qué tengo. Cuando Cristo se acerca a ellos, les empieza a decir, y era necesario que todo esto aconteciera. Y les empezó a leer desde Moisés. Quiere decir que desde el Génesis les abrió las escrituras y le empezó a decir todo lo que iba a acontecer. Y entonces ellos pudieron reconocer a Cristo. Pero mi problema es de que yo quiero agarrar un versículo nada más. Y en ese me mantengo. No, lee toda la Biblia. También Jesús un día dijo, este templo será derribado y en 3 días lo reedificaré. Estaba hablando de su muerte y resurrección. Pero sabes que por decir esas palabras lo condenaron. Hubieron falsos testigos. Sí, falsos testigos que dijeron, no, él dijo que el templo de Jerusalén, habló del templo de Jerusalén y él dijo que lo iba a derribar. Y como el templo de Jerusalén para ellos era más sagrado que todo lo que existía ahí, estaban preocupados. Por eso le querían quitar la vida. ¿Saben lo que puede suceder cuando tú y yo no llegamos a la plena comprensión de ese versículo? Cuando nosotros cambiamos los versículos, cuando cambiamos la letra, cuando tú miras la tentación, ahí en Lucas capítulo 4, mira la tentación. El diablo utilizó la Biblia para tentar a Jesús. Y le dijo, tírate, que al cabo Dios enviará a tus ángeles. Sí, pero él, ¿qué le dijo él? Yo no puedo provocar a Dios, yo no lo puedo tentar. Pero con la misma Biblia, y es por eso que yo, tú, y cada uno de nosotros necesitamos tener cuidado para no malinterpretar la palabra de Dios. También nosotros podemos mirar que una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ellas como si se tratara de una lección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Yo no sé si alguna vez has leído de que Jesús le dijo al que estaba en la cruz, que le dijo, yo te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo esa palabra? ¿O a qué se refería Jesús cuando habló la parábola de Lázaro y el hombre rico? ¿A qué se refería? Eran parábolas. Y a veces yo no entiendo las parábolas. Tengo que saber. Sabes que hay esta ilustración también de que dice que la Biblia de los Gedeones, que a veces está en los hoteles, hay cada versículo para cada situación que tú estés pasando. Quizás estás triste, te lleva un versículo. Está desilusionado, te lleva otro versículo. Pero sabes que cuando leemos la Biblia así, no podemos entender nada. Yo necesito estudiar toda la Biblia. Tú necesitas estudiar toda la Biblia. Podemos mirar ahí que Jesús le dijo, ¿verdad? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pues no era necesario que Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Entonces, cada palabra debe tener su relación apropiada con el tema presentado en la Biblia. Punto número 2. Toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante la aplicación y el estudio diligente. Paso número 3. Nada de lo que es revelado en la escritura puede ocultarse, ni se ocultará en los que piden con fe sin vacilar. Punto número 4. Al fin de comprender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Luego deje que cada palabra tenga su influencia apropiada. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Y el punto número 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me exponga, y él adivina su significado o desea que sea así debido a su credo sectario o a fin de ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo y sabiduría es mi regla y no es la Biblia. No será lo que Dios quiere que yo tenga. Una de las cuestiones claves que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Como decir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa el símbolo en cuestión. La mejor manera de hacerlo es ver cómo se utiliza esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo lo utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran el oso de Daniel 7 simboliza Rusia, que ese animal es utilizado hoy a menudo como una representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el símbolo profético. Es por eso que nosotros tenemos que mirar qué es lo que significa. Podemos mirar en Daniel 7:7, Daniel 7:24, Daniel 8:3, Apocalipsis 1:16, Efesios 6:12, Hebreos 4:12, cuando dice que la Biblia es espada de dos filos, Apocalipsis 12:1, Apocalipsis 21:2, Efesios 5:31-32, Jeremías 6:2. ¿Sabes? En primera de Pedro dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Sabes que el gran problema que existió es de que cuando se descubrió la profecía, cuando la gente empezó a estudiar más la profecía, se dio cuenta de que el cuerno pequeño representaba algo más y que probablemente lastimaba a cierta denominación. Entonces, muchos quisieron interpretar las profecías a su manera. Y hoy en día, eso es lo que ocurre. Yo quiero interpretar la profecía a mi manera, o mejor no me meto con la profecía. Pero sabes que es interesante de que Dios quiere que tú y yo estudiemos, que estudiemos cada día, que nosotros pasemos tiempo orando, que nosotros pasemos el tiempo para que podamos aprender. Pero sabes, este asunto no es solamente de letras o palabras, sino este asunto es de salvación. La salvación está en tus manos porque Dios ya te la dio. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. Yo no sé cuánto tiempo pasas estudiando. Yo no sé qué tanto tiempo pasas orando. Yo no sé. Pero sabes, algo interesante que es que Daniel no entendía. Es como que, mira esa montaña. Ese estaba Daniel y luego hubo un espacio y se encontró con otra montaña. Ahí nos encontramos. El tiempo del fin. El tiempo del fin se acerca y tú y yo necesitamos tomar decisiones. Sí, mira, quizás has pasado mucho tiempo en la iglesia, quizás hasta este momento has pasado tiempo pidiendo sabiduría. Sigue pidiendo sabiduría, que Dios te la otorgará. El momento de la venida de Cristo está cerca y tú necesitas prepararte. Yo necesito prepararme. Vamos a orar para terminar. Señor, le damos las gracias porque usted nos ha cuidado, nos ha bendecido. Gracias por el privilegio, Señor, que nos da de aprender. Gracias, Señor, porque
Hay cosas que Daniel no supo y nosotros las podemos entender hoy en día. Por favor, ayúdenos, lo necesitamos. Que esta lección sea de bendición para cada uno de nosotros y nos ayude a reiniciar nuestra vida espiritual y que de hoy en adelante sea diferente, Señor. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.